Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de tu situación estrellita, la Tierra te dice hola. Bienvenido a este canal, tu casa, y el día de hoy les traemos un tema ultra mega interesante que es la psicología de las masas y el análisis del yo, que fue desarrollado por dos grandes psicólogos, Freud y Le Bon. Así que comencemos. En la vida anímica individual, para que ustedes lo comprendan mejor, es la psique total de una persona, siempre se ve reflejado el otro, ya sea como un modelo, auxiliar, objeto e incluso adversario. Pasando así de una psicología individual a una psicología social o también llamada psicología colectiva, ya que en esta individualidad siempre está presente el otro. Esta psicología social o colectiva, como ustedes quieran llamarle, no ve al individuo como un todo, sino lo considera parte de algo más grande, una tribu, un pueblo. Es decir, es un grupo de personas con la que a lo largo de su vida comparte algo. Un ejemplo que se me viene a la mente es la familia. Este individuo se ve siempre o constantemente influenciado por este grupo de una manera un tanto sutil, podríamos decirlo. Tenemos a la familia de Malcolm, no sé si lo hayan visto, pero Lois tiene una influencia tanto sutil con sus hijos y su esposo. De acuerdo con el análisis que realiza Freud sobre el trabajo de Le Bon, explica que en ocasiones este individuo se ve inmerso, ya sea de manera accidental o voluntaria, dentro de multitudes humanas que adquieren carácter de masa psicológica, en las que podemos ver notablemente que piensan, actúan y sienten de manera completamente distinta a como lo harían antes, como si fueran personas totalmente diferentes. Y esto lo podemos resumir en un simple hecho, ya que se encuentran inmersos en una multitud dotada de una especie de alma colectiva. Todos los individuos que se encuentran dentro piensan y actúan de manera similar a ella. Tomamos el ejemplo de Dónde están las rubias, en donde estos dos chicos toman el rol de dos mujeres de la alta sociedad y empiezan a actuar y pensar igual que ellas. Hasta lo vemos al final que dicen, vamos de compras, ¡woo! Entonces es un buen ejemplo. La psicología de las masas trata al individuo como un integrante de una multitud, pero es importante señalar, mucho ojo con esto, que al hablar de masa no hablamos de cualquier conjunto de personas que se les venga a la mente, pues la masa cumple con una característica especial, que es la doble ligazón libidinosa. Esto lo hace diferente a las multitudes que carecen de ligazón. Otra parte importante es la pulsión social, que no es parte del humano como tal, sino la vamos a ir desarrollando nosotros mismos a partir de nuestro círculo familiar. Le Bon, quien fue analizado por Freud, menciona que la psicología teórica de las masas explica lo que es esta, así como el fenómeno de alma colectiva, el cual, a pesar de ser individuos heterogéneos distintos, se homogenizan dentro de la masa y que esta es la que actúa sobre la vida anímica de las personas. Esta alteración en el individuo se debe gracias a la cancelación de las inhibiciones pulsionales. Para que lo entiendan mejor, ¿qué es una inhibición pulsional? Es la disminución de la represión en el campo racional. Para Freud, el trabajo de Le Bon es puramente descriptivo, pues no da la razón de la unión de los individuos en masas, pero dentro de esta masa se encuentran otros aspectos que logran cambiar a los individuos que se encuentran en ella, como lo son el sentimiento de poder invencible, pues es aquí en donde los sujetos que se entregan a sus instintos, su sentido de la responsabilidad desaparece. Al encontrarse dentro de una colectividad, el individuo se siente protegido y la culpa se reparte entre todos. También podemos encontrar el contagio, que es el sacrificio del interés personal. Al encontrarse dentro de esta masa, los individuos que la constituyen se comportan de manera similar a través de este contagio.
Y podemos encontrar la sugestionabilidad, que es la influencia de algo o influencia de alguien que logra afectar el comportamiento de otro. Freud considera que tanto sugestión como contagio no se podían separar, pues una era resultado de la otra. Algunas de las características de la masa que destaca Le Bon, de acuerdo con Freud, son influible y crédula, acrítica, extremista, no conoce la duda o la certeza, no da razón de sus ideas, rara vez se deja influenciar por las buenas maneras, intolerante u obediente ante la autoridad, conservadora en el fondo. Estas piden pulsiones, irreal sobre lo real, y lo imposible no existe. Cuando los individuos son reunidos en masa, se induce a una libre satisfacción pulsional, es decir, hacemos lo que no haríamos de forma individual. El rendimiento intelectual siempre es inferior al de un individuo de forma particular, además de que la conducta ética puede quedar tanto muy superior como muy debajo de ese nivel. Otro factor sumamente importante cuando hablamos de masas es el líder o conductor de esta. Para Freud, el liderazgo se da porque los individuos que conforman las masas depositan su libido o energía sexual, no genital, sino asociada con sentimientos de amor fraternal, en el líder, que es quien representa los objetivos, metas y valores del grupo, siendo estas metas la principal causa de existencia de las masas. Ahora bien, vamos a decir que la masa no existe sin un jefe. Este tiene ciertas características que lo separan, lo diferencian o lo hacen sobresalir de los demás individuos de la masa, y a su vez es el principal núcleo de cohesión de esta. Por lo tanto, los principales factores que hacen al líder son: 1. Que la mayoría de las personas prefieren obedecer, esto es la C de obedecer, que mandar, pues nos es más sencillo seguir instrucciones que darlas. El segundo punto sería que este líder tiene un grado de influencia o estimación gracias a las ideas que los fanatizan a ellos mismos. Se trata de propiedades personales específicas, pues el líder tiene que estar convencido de una creencia o ideal y así poseer una voluntad poderosa que mueva y transporte estas ideas, así como también que le ayuda a imprimirlas en otros. Por ejemplo, crear fe, ya se trate de fe religiosa, política o social, de fe en una obra, en una persona o en una idea, ha jugado un papel importante en los grandes conductores de masas, pues dotar al hombre de una fe equivale a duplicar su fuerza. Ahora bien, tanto la idea como el conductor tienen un poder misterioso, esto es el prestigio, que provoca un sentimiento similar a la fascinación hipnótica. El prestigio puede ser adquirido o artificial. Usa el pasado, es decir, soy prestigioso por apellido o por riquezas familiares, herencia, etc. Puede ser personal, lo tienen pocas personas y por esto se adhieren los seguidores al jefe y se influye en los demás. El prestigio depende también del éxito que logra un líder y se pierde obviamente con el fracaso de este. El análisis del líder y del prestigio que hace Le Bon es inferior al que hace sobre el alma de las masas. Con lo que menciona Le Bon y otro autor, Schgill, Freud concluye en diferenciar dos tipos de masas en relación con el tiempo. Estas son las efímeras, que son masas que se dan por un motivo temporal de tiempo corto, por ejemplo, una marcha o una protesta que después de su finalidad terminan por separarse. La segunda serían las estables, que consagran su vida a una institución, es decir, se pierde el ideal del yo. Por ejemplo, la iglesia o el ejército. Aquí lo quisimos representar con una imagen de Avengers, en donde todos los superhéroes en conjunto sería la masa estable. Y por otra parte, el team Capitán América Iron Man sería cada una de estas dos. Serían una masa efímera. Entonces, todo lo que pasa dentro de estas masas aumenta la vida pulsional y merma la capacidad intelectual. Esto se debe a dos cosas. Por una parte, la sugestión, acuñada por el autor Le Bon y algunos otros autores,
los cuales nos mencionan que es la imitación, el contagio y la inducción primera de efecto. Esto es, la persona que está involucrada en la masa entra en un estado de fascinación por el líder y entonces se olvida de su voluntad y se apega al deseo del líder, es decir, pierde el discernimiento y la capacidad de razonar por sí mismo, lo que lo lleva a actuar por impulso. Y la segunda, que es el líbido, acuñada por Freud, que nos dice que es el amor desviado de la unión sexual, es decir, por amor a sí mismo, al prójimo, amor filial, amor a cosas o a ideas. Esta es una pulsación del eros, o sea, del deseo, que nos dice que un individuo por lazos de atracción que no tienen nada que ver con lo erótico o lazos amorosos se deja influenciar por el conductor. Entonces, la masa tiene como base el deseo y la aprobación de otros sobre el individuo. Por amor de ellos es que el individuo se deja sugerir por otros. Tampoco debemos olvidar que existe otro tipo de masas dependiendo de su organización. Esto es, las masas primitivas con una organización básica, por ejemplo la familia, o las masas organizadas con jerarquías, por ejemplo el ejército y la iglesia. Ahora con estos últimos, ya hemos visto que el ejército y la iglesia reposan en la ilusión de Freud de la psicología de las masas y el análisis del yo, del que el jefe ama por igual a todos los individuos. Pero esto no es sino la transformación idealista de las condiciones de la horda primitiva, en la que todos los hijos se saben igualmente perseguidos por el padre, que les inspira a todos el mismo temor, y a la forma inmediata de la sociedad humana. El clan totémico, por decirlo, reposa en esta transformación, que a su vez constituye la base de todos los deberes sociales. La inquebrantable fortaleza de la familia como formación colectiva natural resulta de que en ella es una realidad afectiva el amor igual del padre hacia todos los hijos. Cuando una masa resulta ser primitiva, se puede decir que al mismo tiempo es efímera, pues la organización crea estabilidad y al no existir esta condición, el tiempo de la masa se vuelve temporal. El vínculo entre miembros es muy importante para las masas estables, así como las tradiciones, las ideas y proyectos en común, así como incluso los enemigos que estos comparten. Las masas estables se encuentran unidas por el eros o el líbido que mencionábamos anteriormente, por el amor en común, en donde la relación se establece gracias a la identificación y un tipo de enamoramiento que no tiene nada que ver con lo sensual o lo erótico. La identificación es parcial, pues toma prestado solo un rasgo del objeto. La ligazón recae en el sujeto. Quiero ser un modelo a seguir. Así, una parte del yo del sujeto se apropia del rasgo del objeto que ya es parte de él bajo la forma de una representación inconsciente. Gracias a esos objetos con los que se identifica se va formando el yo. El yo es formado a partir de las partes de los objetos como si fueran un rompecabezas. En este sentido, Freud señala distintas formas de identificación tales como una, al rasgo, un rasgo en especial que buscamos en los demás. 2. Con la imagen del objeto. El yo hace suya la imagen total del objeto y vive pendiente de ella. Y 3. La histérica. Un ejemplo es la identificación con el líder, en donde todos los miembros quieren ser como él, se comparten los mismos deseos y terminan por imitarlo. Así entonces podríamos decir que el enamoramiento que funciona dentro de la masa, de acuerdo con Freud, es el que inhibe la meta sexual, tratándose así de un amor fraterno, tierno. Con este se puede trabajar en común, buscando el bien común de la masa. Pero también dentro del amor se encuentra el narcisismo, gracias al ideal del yo puesto en el objeto. Los miembros muestran hostilidad hacia los ajenos de la masa, mientras que bloquean el narcisismo hacia los suyos, principalmente hacia el líder, a quien tienen como perfecto, como total ideal. El amor por el mismo ideal es el que hace posible esas ligazones entre los miembros y para con el líder de la masa.
Y ya para finalizar, bebés estrellitas, les traemos una recomendación que reforzará pues todo el conocimiento que se vio en esta presentación. Y es una película que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama El Señor de las Moscas. También pueden leer el libro, que es aún mejor, pero si a ustedes no se les da la lectura, pues saben, está la película. ¿Ya lo procesaron? Los únicos tips que les podemos dar para poder entenderlo mejor es que necesitan un poco de los polvos mágicos de la lógica de Freud y Lacan. Y listos, amiguitos, ya están para tener una conversación filosófica, verte intelectual o listo, o simplemente pasar su examen. Cualquier duda o pregunta que les surja, estrellitas, escríbanla en nuestra cajita abajo de la descripción de este video. Y suscríbanse y denle like si les gustó. Y pues esperemos que los veamos para la próxima. Y eso sería todo por parte de mis compañeras y de su servidora. Thank you, next.